Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Aquí lo prometido es deuda. Por eso un gusto y un honor tener la presencia en esta entrevista en primer plano de Luis Carvajal, quien es ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS. Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Estar aquí siempre es un gusto. Gracias. Sabemos que hay muchos temas de agenda que tú postergas para poder estar aquí. Bueno, mira, se está discutiendo mucho, Luis, ya vamos para 2 semanas discutiendo de manera reiterativa el tema de la construcción de un canal sobre el río Masacre. Pero me parece que el aspecto técnico ha faltado, los datos, el aspecto técnico, el aspecto ambiental, ha faltado en la discusión y todo se ha centrado en un aspecto político, un aspecto migratorio. Por eso te hemos invitado y quisiéramos que justamente comenzaras aclarando, hablando acerca de cuál es el impacto que tiene en términos de medio ambiente esta construcción. Bueno, si empezamos por el impacto ambiental de la construcción, estamos hablando de un cuerpo de agua que la inmensa mayoría del tiempo, más del 90% del tiempo, tienen menos de 1 metro cúbico por segundo. En realidad, 0.8 metros cúbicos por segundo. Si hablamos del el punto de la aduana y la demanda, si sumamos 3.22 de un lado, 3 de otro, la demanda está lejos de poder ser suplida. No, quintuplica esa posibilidad. Wow. Entonces, el problema de entrada es que no hay agua. De hecho, todos los sistemas de riego que hay de uno y otro lado, que la gente a veces dice que de otro lado no lo hay, y sí hay, tomado incluso en tomas hechas del mismo Masacre y que nunca han implicado problemas. Todos los sistemas de riego ahí hay que coordinarlo y ponerse de acuerdo, porque cuando usted le está pasando a uno, no le puede dar al otro, porque el agua no es suficiente para en firme abastecer la demanda de Dominicana. Consecuentemente, un desvío de 3 metros cúbicos, que es mucho más el agua que conduce normalmente en ese punto, pues cuando usted oye los valores promedios de 7 puntos y tantos metros cúbicos por segundo, usted está hablando de valores promedios, pero no se olvide que ahí ocurren grandes avenidas y después el resto del tiempo no hay agua. En realidad si tomamos el promedio por el valor de la mayor parte del tiempo en que disponemos en firme de volúmenes de agua aprovechables para riego y para las demás funciones que debe desempeñar un río como este, la realidad es que la verdadera crisis no es el canal. El canal agrava la crisis, el canal es un contrasentido y tendrá impacto desastroso, pero la crisis, con canal o sin canal, hay una crisis muy seria de agua que obliga a políticas públicas de ambos lados, para nosotros de nuestro lado y para Haití es urgentísimo tener políticas públicas dirigidas a restaurar la función ecológica de la cuenca. ¿Y qué te parece entonces las medidas que anunciaba el presidente de que se va a construir, por ejemplo, una presa? Él dice que se va a hacer la presa Don Miguel. Sí, mira, la presa es necesario porque exactamente lo que estamos diciendo, viene un periodo extraordinario de lluvia, usted tiene enormes volúmenes y 2 días después no hay una gota de agua en el río. Entonces, la finalidad de esta presa es regular la cuenca. Ahora, la presa debe ser un solo componente. Pero yo no terminé la primera pregunta, porque esa manía que tenemos los maestros a veces de hacer un giro para entrar alrededor de los impactos ambientales. Cuando usted ve la frontera norte de República Dominicana y Haití, usted verá a ambos lados una serie de humedales, ¿verdad? Y fundamentalmente para nosotros, el más importante de todo, de los internos, es Laguna Saladilla. Laguna Saladilla recibe incluso intrusión marina porque el río Dajabón o Masacre es una ría, es decir, hay intrusión marina. ¿Qué ocurriría si nosotros disminuimos significativamente la cantidad de agua que llega, o peor aún, le cerramos el grifo al agua que debe llegar a la laguna? Vamos a tener un proceso rápido de salinización y desalinización en los suelos, porque es una zona que se caracteriza por una altísima evaporación. Entonces, esta evaporación, el agua va a filtrarse por capilaridad hacia los suelos y va a evaporarse rápidamente,
dejando las sales y salinizándose, y eso tendría un impacto terrible sobre la economía y sobre la ecología en ambas zonas. Estaría anulando la producción de arroz, de musácea, que son fundamentales en esa zona, pero el impacto de degradar más aún o de disminuir la cantidad de agua va a impactar la pesquería, porque ahí hay comunidades que dependen de la pesca en esta laguna. Pero esta laguna es el equilibrio ambiental de esta zona. Y no nos olvidemos además, estamos hablando de Saladilla, pero no es solo Saladilla, en la propia desembocadura hay una serie de dinámicas ecológicas que dependen del arrastre que lleva el río. Y eso habría que evaluarlo frente a cualquier intervención que pueda alterar esos caudales, y en este caso no hay absolutamente ninguna evaluación de este tipo. Por lo tanto, los impactos ambientales son simplemente intolerables. Nosotros no podemos pensar que sea viable esto, óigame bien, aún si nos ponemos de acuerdo y si técnicamente no es posible, porque va a implicar un desastre ambiental para la zona. Pero hay algo más. Este canal le estará quitando no solamente a los agricultores dominicanos que están aguas abajo, también se lo estará quitando a agricultores del lado haitiano. El presidente se refirió en su discurso a un número, habló de 226 del lado nuestro y ciento y tantos del lado haitiano, pero en realidad el esquema de propiedad del lado haitiano es un minifundismo más manifiesto entre 1 y 5 tareas. Del lado nuestro estamos hablando de 20 a 30 tareas en promedio. Consecuentemente, para las mismas áreas, la cantidad de familias productoras que estarán afectadas del lado haitiano es significativamente mayor que el lado nuestro. O sea, al final el nivel de afecciones igual repercute negativamente para pequeños productores. Es que eso podrá resolverle a una persona que quiere conducir el agua o que quiere comercializar con esa agua, sentando un precedente del que también se habla poco, pero es terriblemente negativo. Sería la primera obra de privatización del agua, del recurso de agua, claro, de un caudal circulante en la isla, que es uno de los temas que estamos obligados a discutir. Pero toda la discusión alrededor de lo que puede pasar nos está quitando de perspectiva cuál es la situación real. Lo que está pasando. Si no nos olvidemos de que hablamos de una cuenca compartida, o sea, el río Masacre o Dajabón tiene el 53% de su cuenca en el lado haitiano y en el lado dominicano. 47% en el lado dominicano. Ahora, quien hace un aporte más firme y estable es el lado dominicano por la calidad de la cuenca. El río Capotillo y el río Hernández tienen en su cuenca de captación prácticamente totalmente devastada. Y por lo tanto ahí solo se produce agua cuando hay lluvias extraordinarias. En el lado nuestro hay una captación permanente por la condensación en el bosque nublado de la zona de donde provienen, aunque, ¿qué ocurre? Que el nacimiento del río Masacre y la red de cuerpos de agua que drenan hacia, ¿verdad?, que forman parte de su cuenca en territorio dominicano, también está muy deteriorada. Y la presencia de aserraderos en la zona, la expansión ganadera, se constituyen en una verdadera amenaza. Además, otra amenaza. ¿Y esta de parte de Haití o de parte dominicana? No, estoy hablando ahora de parte dominicana. La parte haitiana está totalmente degradada. Ahí hay que obligar a labores de recuperación ambiental, y parte del esfuerzo binacional, debería estar más que de confrontación, debería ir a colaborar unos y otros en la recuperación de ambas cuencas. Claro, la recuperación de la cuenca no es una labor de corto plazo, es una labor de largo plazo. No es barata y no es un trabajo físico. No se trata de que vamos a sembrar un millón de árboles, un operativo de árboles, vamos a hacer tales operativos. Usted no recupera una cuenca si no recupera el entorno social que habita en torno a esa cuenca, si no ordena y planifica el territorio. Para ordenar y planificar el territorio, usted tiene que tener una visión estratégica de ese territorio y de cómo intervenirlo. Y la explotación minera de la que hablábamos antes de entrar inicialmente, ¿cómo podría impactar este drama que ya, según lo que nos describes,
pues evidentemente tiene la situación de la zona geográficamente deprimida. Sí, mira, yo he escuchado algunas intervenciones algunas con buenas intenciones refiriéndose al problema minero. Ahí nosotros tenemos la concesión NEITA 1 y 2 de Unigold, y ya para una de estas concesiones ya han solicitado pasar a explotación. A quien afectaría esto fundamentalmente es al río Artibonito, a Joca y al propio río Neito, que son parte de hecho, se llama Artibonito después que ellos empiezan a unirse, y estaría impactando además sobre otros ríos de la zona, Libón, Macasía, que es el agua principal que va a Haití. Pero está claro que si, por ejemplo, se concretiza la concesión de exploración que hay en la loma Pico del Gallo y en la loma a la Piedra, que sí es donde nace el río, una explotación minera allí también tendría un impacto significativo, y yo tengo claro que el Estado Dominicano no daría un permiso de explotación en esta zona, y que eso es parte de un gran debate que tendremos que tener. Por eso, el ordenamiento primario de la zona alta donde nacen estos ríos debe ser la producción de agua. Producir agua sale gratis si la cuenca está sana. No tener agua es extremadamente costoso para una economía, y la gente no se imagina el ahorro que implica tener un bosque capturando agua, y la pérdida que es que un gran aserradero simplemente lo elimine, o que para poder tener una plantación comercial yo sustituya las especies que están especializadas en capturar e incorporar el agua al sistema por especies que tengan un valor comercial de otro tipo, lo cual es perfectamente útil, pero no en las cuencas de producción que deben alimentar lugares tan frágiles. Oígame bien, la disminución del agua que llegue a Laguna Saladilla puede tener un efecto importantísimo en que las familias dominicanas que producen ahí tengan que abandonar esos terrenos, porque nadie va a estar en un espacio que sea improductivo. Claro. Y lo que estaríamos perdiendo en términos económicos, y lo que eso implicaría en términos de política de población y de población en la frontera, sería terriblemente grave. Por eso, para el Estado Dominicano es urgente abordar la cuenca alta del río Masacre y de los ríos de esa zona, y desde luego tenemos que tener una política de recuperación de Nalga de Maco, que es un parque bastante golpeado y bastante afectado, pero no solo eso, nosotros tenemos que, por ejemplo, la zona de Sabana Clara, que implicaba un proyecto forestal modelo con una serie de funciones, entre otras esta función también de garantizar la captación, y todas estas debe ser ampliada y reforzada con reales inversiones. Luis. Yo me alegré cuando veo que hay tanta tensión, pero me gustaría que la próxima caravana que nosotros tengamos sea una caravana de inversión y de desarrollo en restaurar la cuenca y de políticas públicas para el manejo adecuado de esta zona. De tu exposición me queda claro que tiene razón el Estado Dominicano al encender el nivel de alarmas por esta intervención que se está haciendo, porque no se ha detenido sobre el río Masacre, y me queda súper claro también la ruta que sería correcto seguir y que tiene que trascender la coyuntura y ser una ruta a mediano y largo plazo. Ahora bien, cuando comenzó todo este debate, parte de lo que he hecho es conversar con colegas haitianos, colegas periodistas haitianos, para ver un poco cómo se está viviendo esto en Haití. Y parte de lo que encarna la sociedad haitiana hoy día es un sentimiento de que ellos también tienen derecho a aprovechar las aguas del río Masacre, de que los dominicanos están actuando con mezquindad. Se dice, tenemos 11 tomas, entonces en el caso haitiano dicen que hay derecho. Entonces te pregunto, ¿hay forma de que Haití pueda reivindicar un derecho legítimo, porque al final se trata de un río que es binacional, pero sin afectar el medio ambiente? Mira, empecemos por separar lo que son manipulaciones y expresiones que incluso no tienen que ver nada exactamente con el conflicto y que pueden perseguir, proyectar a una persona de aquel lado y de este, eso ocurre de ambos lados, que responda a otras agendas del problema real. Y vamos además a aclarar lo que se dice de lo que es. De la aduana hacia abajo, que es donde empieza el conflicto, hay un aprovechamiento binacional. Y sí es cierto
que hay más aprovechamiento de este lado. Bueno, hasta Don Miguel, que todas las fuentes son fuentes que provienen de aquí, hay una serie de aprovechamientos que en el papel son alrededor de 3.22 metros cúbicos por segundo lo que se demanda, pero ya hemos dicho que ahí nunca hay medio metro cúbico por segundo, por lo tanto está claro que tenemos una demanda muy por encima de la capacidad y que eso obliga a tener que estar administrando y programando los sistemas de riego por hacia abajo. Sí hay riego para Haití, para pequeñas familias haitianas, con lo que nunca ha habido un conflicto de esta naturaleza. Se está hablando de que algunas de las tomas que se habla de República Dominicana son pequeñas tomas directas. No quiero colocarme en la posición chauvinista, quiero hablar ahora desde la perspectiva ecológica. La posibilidad del aprovechamiento conjunto está siempre y cuando se siga lo que se ha acordado y lo que se discutió en el 21. Primero, ninguna intervención en el río puede hacerse fuera del conocimiento técnico, de un estudio profundo. Entonces tenemos que abrirle un espacio en ambos lados a geólogos, hidrogeólogos, hidrólogos, ecólogos, expertos en agricultura. Eso es lo primero, basado en un conocimiento compartido. Lo segundo, toda intervención tiene que responder a una evaluación ambiental pertinente en función de las normas de cada uno de los países. Por lo tanto, ese canal no pasa a no tener una evaluación ambiental de nadie, absolutamente de nadie. ¿Qué es lo tercero? Que el uso del agua debe estar al servicio social del agua. Ojo, este canal, que es un elemento ético que hay que ver, es un canal privado que pretende además apropiarse del agua para comercializar. Y desde el punto de vista de la ley dominicana no se acepta. Bueno, está del lado haitiano, pero desde el punto de vista ético y de la situación de Haití es un crimen. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo otro? Que hay que estar supervisando de manera continua cuál es la situación del río y llegar a un acuerdo en el que nosotros podamos hacer más eficientes los sistemas de riego para disminuir la demanda. Probablemente tengamos a mediano y largo plazo que pensar en un cambio de cultivo. No podemos seguir laminando arroz o laminando musácea en las zonas que son altamente demandantes de agua. Habría que presurizar los sistemas para que el agua, habría que tener un asesoramiento, no solamente en la selección de cultivos, sino en el manejo de los modos, de los modelos de producción de uno y otro lado, para que el agua rinda lo más posible. Hay que dar prioridad a los acueductos. De ese río sale para Dominicana el primer acueducto, el de Loma de Cabrera y el de Dajabón. O sea, las comunidades nuestras se nutren. Y eso puede ocurrir del lado haitiano, pero eso tiene que obedecer a una racionalidad. Claro. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que evitar que la defensa del interés nacional en un momento dado nos lleve a chauvinismo o a estimular conductas de odio, de confrontación. Aquí había gente que creía en estos días que estábamos ya casi saliendo a con las armas, con las armas. Cuando, óigame bien, para los que ven esto, si todavía nosotros nos vamos a la mayor confrontación, armamos un ejército, ocupamos el sitio, al final vamos a tener que buscar una salida diplomática. Y al final los problemas técnicos son los mismos. La necesidad de recuperar la cuenca, que es un proceso costoso, de largo plazo, que tiene que incorporar participación social. No hay recuperación de cuenca sin incorporar la sociedad y sin planificar el territorio. Quien cree que simplemente generar un programa masivo de reforestación está más perdido que el hijo del Imbel. O sea, eso está clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido extremadamente provechosa esta conversación, has aclarado muchos elementos que, como bien señala, estaban siendo motivo de manipulación en la opinión pública y justamente esa era la idea. Seguro que vamos a tener que volverte a llamar porque este es un tema que va para largo plazo. Sin decir dos cosas. Una, la gente a veces quiere que las definiciones sean lo que ellos quieren. Un río es la sumatoria de sus cuencas, la integración de sus cuencas. Entonces yo no puedo definir
El INDRI no puede definir una cuenca de 700 y tantos kilómetros cuadrados con una parte y después decirme, no, el río está aquí y solamente tomar en cuenta, aquella cuenca aporta mucho menos, totalmente cierto, aquella está más, todo eso es cierto, pero en la definición del río, el carácter binacional del río está fuera de discusión porque hay mucha gente que lo ha estado manipulando. Y que la naturaleza no entiende de fronteras políticas. Exacto, claro. No lo entiendo. Y el impacto ecológico nos va a golpear a nosotros y va a golpear a Haití. Tampoco. Porque la frontera física y política está, pero la ecológica no existe. Excelente forma de terminar esta entrevista. Muchísimas gracias a Luis Carvajal, él es coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS. Y ahora seguimos en modo guastiano porque nos vamos a una pequeña pausa, entonces viene el decano de Economía de la UAS justamente a aportar el aspecto económico, el impacto que está teniendo, por ejemplo, el cierre de las fronteras con Haití en República Dominicana. Acompáñenos.